¿qué tal? Bueno, yo contentísima de que hayáis comentado ayer en el foro de La Mujer Salvaje cuál era la preferencia. Yo tenía ganas de hablar de la intuición, la verdad, hace tiempo. Es un tema que me apasiona y que me parece una de las claves de todo el asunto. Y bueno, pues también quería escuchar qué querían ustedes, ¿no? ¿Qué queríais vosotras? Y bueno, ganó la intuición por mayoría aplastante, lo cual no quiere decir que las que pusieron otra votación no sea importante también para mí. Entonces, que sepáis que las que votaron seguridad personal en el foro o el otro tema que eran los círculos, tomaré en cuenta esta información para ver de qué manera también puedo acoger esta minoría, que no por minoría sea menos importante. Ahora sí que, bueno, he tomado la decisión de hablar de la intuición porque además coincidía con mi deseo de entregar esta charla sobre la intuición. La he preparado expresamente para vosotras, para este foro. Y bueno, lo primero que quería contarles es que para mí la gran maestra de la intuición es Clarissa Pinkola. Este es la autora de Las mujeres que corren con los lobos, además de otros libros. El más conocido es este, al menos en español. Yo creo que ya a estas alturas, como las que estáis aquí, hicieron la cumbre, pues ya sabéis que ella es la madre del arquetipo de la mujer salvaje. O sea, ella fue la que definió ese arquetipo. Y ese arquetipo lo define después de 20 años de investigación y yo quería honrar esto. La charla mía de la cumbre no lo dije, bueno, no, digamos, no lo nombré tan claramente, pero sí que quería honrar hoy a Clarissa por su trabajo de 20 años como psicoanalista junguiana, como estudiosa también de la biología de los animales salvajes, que es de ahí también gran parte de la información, no solo de los lobos, que es el que da nombre a su libro, sino también de los osos y otros animales, las mariposas también las estudió. Es decir, que el trabajo de ella es muy completo porque ella también incurre en temas antropológicos a partir del estudio de los mitos y los cuentos y de su trayectoria familiar de cuenteros. Entonces, me parece que su obra es una obra maestra y que la definición del arquetipo de la mujer salvaje pues es un gran regalo para las mujeres, no solo por la importancia de la información, sino por cómo la presenta. Entonces, la intuición pues es un tema que es transversal en el libro de Clarissa y que también tiene que ver con, bueno, está directamente relacionada con el instinto. Y en este tema de la intuición, pues ella va hablando en diferentes capítulos, porque pues es tan nucleico, digamos, que aparece muchas veces. Sin embargo, hay un capítulo específico, que es el capítulo 3, dedicado a Vasalisa la Sabia, en donde ella explica exactamente las tareas que podemos realizar las mujeres para realizar la iniciación en la intuición, para recordar nuestra intuición realmente, porque la intuición es algo que todas tenemos. Entonces, la primera cosa que quiero como resaltar es esta, es todas tenemos intuición. Así que aquella que me esté escuchando y piense, no, yo con esto no, pues sí, que se convenza de que sí. Más bien que se convenza que se abra, que ábrete la posibilidad de darte cuenta de que tú también tienes intuición aunque no te lo parezca. Ella la define como un tesoro de la psique de la mujer, la Clarissa, y esto me encanta, un tesoro de la psique, y efectivamente yo también la veo así, lo veo algo tan valioso y tan fundamental que no me extraña que no interese que lo sepamos utilizar. Entonces, la dirección que yo les pediría que pongan, o sea, el foco, serían preguntarnos constantemente, bueno, ¿y qué me impide a mí? ¿Qué me está impidiendo a mí reconocer mi intuición y qué me está impidiendo, si la reconozco, usarla? Esa pregunta, a ver si te la puedes ir haciendo mientras yo voy explicando cositas, a ver qué te está pasando a ti en concreto con ese tema de la intuición. Bueno,
Yo quiero comenzar con una anécdota. Tengo muchas porque el tema de la intuición para mí siempre ha sido relevante. En el año 96, graduándome, recién graduada de pedagogía, yo hice pedagogía en Venezuela, justo pues antes de las vacaciones de verano, como esta época más o menos en julio, yo tenía ya sobre la mesa, ahí graduándome, tenía dos ofertas de trabajo, las dos muy tentadoras a todo punto de vista, desde todo punto de vista. Una de ellas era en un colegio nuevo que estaba montando con toda una pues filosofía novedosa de la educación, con la que yo comulgaba, por supuesto. Bueno, muy interesante el proyecto, ahí iba a ser maestra, eso era seguro, es decir, me habían elegido a mí, era a mí que querían en ese puesto, por mi experiencia, por mi apertura, por mi conocimiento. Entonces, pues eso sí, yo decía que sí, era mío inmediatamente. Y luego tenía otra oferta de trabajo que era menos segura porque dependía de que el puesto de trabajo se creara y la persona que estaba pues intentando que este puesto se creara pues no tenía todas de su mano, ¿no? Y era un puesto en la Escuela de Educación de la universidad donde me había graduado, un puesto de profesora junior, por supuesto, porque yo me estaba recién graduando con 23 años, de profesora, de investigadora, para formarme pues en la carrera académica. Esto me encantaba. Iba a formar parte además de un grupo de investigación que a mí me interesaba mucho. Bueno, ambas opciones eran buenísimas, ambas, así desde el nivel de gustarme, ambas me gustaban. Económicamente ambas eran muy parecidas y tenía yo ahí esa gran encrucijada. Y aquí viene la primera palabra interesante, encrucijada. En las encrucijadas, la intuición es fundamental. O sea, ¿qué me dice el cuerpo? ¿Qué me dice el sentir profundo? ¿Hacia dónde me dirijo? Cuando además, fijaros que todas las razones que os di eran racionales. O sea, yo analizaba y analizaba y analizaba y todas las dos se ponían en una balanza igual. La que racionalmente desbalanceaba la balanza era la de la universidad porque no era segura. Entonces era un riesgo para mí. Si yo decía que tenía que decir que sí en julio a la de maestra, si así lo quería, y en cambio hasta octubre no sabría si la de la universidad era realmente una opción o no. Con lo cual yo, si decía que no a la de maestra, ya perdía la de maestra y si en la universidad decían que no se creaba la plaza, pues ya está. Me quedaba sin una cosa y sin la otra. Es decir, que había un miedo a perder importante allí. Bueno, pues allí no me quedó otra que utilizar mi intuición, que es aquella que te permite o me permitió ver en ese momento mi futuro emergente, ¿no? Sentir que en el futuro cuál era la que me abría más posibilidad y sentir verdaderamente cuál era la que yo quería profundamente. Y yo la que quería profundamente era la de la universidad, aunque no fuera segura. Y ahí me tocó arriesgar, decir que no al colegio, esperar pacientemente hasta octubre a ver qué pasaba. Y confiar. Entonces aquí viene una segunda palabra, ¿no? Cuando te arriesgas desde la intuición, pues hay un gran paso de confianza, ¿no? Y no de confianza de que aquello va a suceder tal y como tú esperas, porque eres consciente de que puede no ser así, de que aún habiéndote lanzado desde la intuición, suceda otra cosa. Y entonces ahí hay un trabajo de humildad y de reconocer que aquello no está en tu control, no está en mi control, así que el riesgo es total. Es total y definitivo hasta que hay una respuesta. Ahora la confianza en que está puesta, en que yo siento que ese es el paso. Y ese paso me abrirá otro paso, que es bueno para mí. Independientemente de que lo que yo ahora vea bueno para mí no suceda. Lo que sucederá es lo bueno para mí. ¡Wow! Entonces, claro, la intuición es compleja porque nos lleva por el camino del no control
nos lleva por el camino de la escucha profunda. Y todo son cosas que no nos han entrenado. ¿Mm? Entonces, bueno, ahí os dejo mi anécdota y os dejo con la incógnita de qué fue lo que pasó. Ahora, ¿de qué quiero hablar en este ratito? Que no sé cuán largo va a ser. Voy a hablar de tres cosas. La primera, ¿cuándo como humanidad exiliamos la intuición? ¿Qué nos impide a nosotras escuchar y usar la intuición? Y cómo iniciar un camino hacia la recuperación de ese don que es nuestro por naturaleza. Todo va a estar mezclado, no voy a hacer paso y paso y paso, sino que la conversación va a ir mezclando estas tres cosas, ¿no? La primera es cuándo y cómo como humanidad dejamos de lado la intuición, cuando en la cultura dejamos de creer en el instinto, en lo instintivo, y se suprimió esta información de lo instintivo por normas e ideas, ¿no? La normativa de lo que parece que es correcto. Esto sustituye lo que el instinto dice que toca hacer o que es importante, ¿no? Entonces ahí se pierde ese conocimiento instintivo, se deja de dar valor a ese conocimiento y se le da más valor a la normativa, que está establecida desde fuera de ti. En la cultura se acepta, normalmente, esto ya lo dije en la otra charla, que las mujeres somos intuitivas, se escucha mucho como si tuviéramos algo exótico. Ay, mira, las mujeres tienen un sexto sentido, son intuitivas, y esto parece que mola. Pero a la hora de la verdad, no se nos invita a actuar desde ese saber, sino que es como una curiosidad. De hecho, si lo que dice tu intuición está en contra de algo que dice la norma o entra en conflicto con lo que están pensando los de tu alrededor, lo que normalmente el movimiento es a evitar el conflicto con los de alrededor o con la norma y poner la intuición en sospecha, como que eso no fuera un conocimiento realmente válido, porque cuando lo contrastas con la norma o con lo que dice el deber ser, pues no se valida, y cuando no se valida, pues se pone a un lado, ¿no? Y si eso que tú intuyes resulta inapropiado, pues más rápido desaparece como opción. Este es el gran tema. Entonces, de esto habla bastante una autora que me gusta mucho, de un libro que se llama La Mujer Shakti, Vicky Noble se llama la autora, y ella dice, mira, no se trata de volver al pasado, sino de despertar los sentidos del instinto y la fuerza para activar lo que nuestros cuerpos saben que es verdadero. Esa frase me encanta, porque es así, o sea, la intuición la sientes en el cuerpo. Entonces esto significa que tienes que saber escuchar tu cuerpo, que tienes que estar conectada con tu cuerpo para poder sentir la intuición. Y también hay un trabajo con el discernimiento de las emociones, porque la intuición no es las emociones. Entonces, ahí hay una parte del entrenamiento requiere como aprender a gestionar las emociones para que no se confundan con la intuición. Entonces, escuchar el cuerpo, fundamental. La Vicky Noble también habla de actuar desde el vientre y desde ese centro de poder. Por tanto, es que hay que recuperar la conexión con el útero, que de esto pues ya muchas mujeres hablaron en la cumbre, y yo no voy a incidir porque no es mi tema, no es mi talento, digamos, pero sí que para mí ha sido también importante esa conexión con el útero y con mi ciclo menstrual. Y tienen que ver con ocupar tu lugar. Es decir, ese entrenamiento para decir, bueno, yo ese deseo y esa decisión determinada de ocupar mi lugar desde ese centro de poder. Eso tiene que ver también con la intuición. Bueno, pues ahora les voy a contar un poquito
cuáles serían las claves que Clarissa Píncola menciona en su libro de las mujeres que corren con los lobos, en particular en relación a la intuición, en el capítulo de Basalisa. El cuento de Basalisa a mí me encantaría que lo fueran a mirar, es un poquito largo, no lo voy a contar ahora, pero sí que voy a contar el principio. Empieza el cuento con que Basalisa está en el lecho de muerte de su madre, como empiezan muchos cuentos de esto, ¿no? En el lecho de su madre, porque su madre está muriendo, y su madre, antes de morir, le regala una muñequita pequeñita de trapo y le dice que a partir de ahora le pregunte a esa muñequita qué es lo que tiene que hacer en cada momento. Entonces, durante todo el cuento, Basalisa utiliza la muñequita como herramienta para conectar con su saber. O sea, que la muñequita le dice si sí o si no, hacia la derecha o hacia la izquierda. Entonces es un ejemplo de cómo hay un elemento externo al cual simbólico, ¿no? En el cual ella deposita como esa pregunta, pero en realidad, claro, el objeto simbólico no le responde, se responde ella misma a través de él, con lo cual es una ida hacia afuera para volver a ti. Y este movimiento, y yo lo encuentro muy útil, cuando yo estoy muy perturbada, cerrar los ojos y conectarme y tal, no consigo la respuesta. Necesito algo externo y simbólico que me ayude a encontrar mi propia respuesta. Y en este sentido, por ejemplo, yo os invito a utilizar cartas simbólicas, cartas con dibujos, o a, por ejemplo, utilizar revistas de collage, o sea, revistas para hacer vuestros collages, ¿no? Para poder empezar a leer qué símbolos te hablan y qué te están diciendo, pero claro, no es el símbolo externo el que te está diciendo porque quien elige el símbolo y quien lo interpreta eres tú. En realidad es una forma de tu poder abrir la puerta y ¿por qué con el simbolismo? Porque la intuición habla más fácilmente a través de los símbolos que de las palabras. Es del territorio del hemisferio derecho del cerebro que se comunica con imágenes. Entonces, en este sentido, una de las claves es empezar a aprender simbología y aprender a interpretar las señales de lo simbólico. Lo simbólico puede ser una carta que saques, o puede ser una revista que abras, o puede ser también un camión que pasa al lado de tu coche con un dibujo gigante y dices, wow, esto me resuena y tiene que ver con lo que yo estaba pensando. Es decir, que los símbolos pueden estar también a pie de camino, ¿no? Puede ser una pluma de halcón. En estos días fue muy bonito un reencuentro que tuve con una compañera de colegio que vive en Estados Unidos y teníamos muchísimo tiempo sin hablar. Y puso en el Facebook que había salido a la calle a caminar y se había encontrado una pluma y puso la foto de la pluma. Yo inmediatamente reconocí la pluma de halcón porque tengo una pluma de halcón y le dije, ay, es una pluma de halcón. Y me dice, sí, eso me parece a mí, y empezó todo un trabajo de ella de entender qué le estaba queriendo decir en ese momento, que ella, fue un momento preciso, que ella iba caminando como pensando en una historia concreta que le preocupaba, y aparece esa pluma de, de halcón ahí en medio de la calle. Claro, vive en una zona más o menos campestre, pero tampoco para que haya una pluma de halcón así en medio. Total. A partir de ahí empezamos a interpretar el simbolismo también, qué podía ser una pluma de halcón, qué simboliza el halcón como tótem. Fue súper bonito el reencuentro de nosotras y esa compenetración de ir mirando el halcón, que yo también tenía la pluma justamente esos días a la vista, la tenía en mi altar, curiosamente. Bueno, pues son pequeños guiños, ¿no? de lo que sucede fuera, que no es tanto porque sucedan fuera, sino porque para ti tiene sentido y resuenan. Eso es lo importante. Muy bien, pues entonces la capacidad intuitiva tiene que ver con el arquetipo de la que sabe. Esa parte de ti que sabe y que es seguramente la anciana sabia. De hecho, en el cuento de Basalisa, uno de los símbolos que utiliza es la calavera.
que bueno, ya ves tú, la de la muñequita está como más asumible, pero la calavera pues tiene un simbolismo bastante potente porque está relacionado con el invierno, está relacionado con la anciana sabia y está relacionado obviamente con la aceptación de la muerte también. Bueno, todo esto es muy complejo, pero vamos a ir entrando poquito a poco. Lo primero, yo no voy a abordar todo lo que dice el capítulo porque el capítulo es insondable. Se me está ocurriendo proponer un grupo de estudio de este capítulo porque realmente merece la pena estudiar las tareas, son 9 tareas, y entender lo que significa. Pero bueno, yo os voy a contar algunas que me parecen muy importantes. La primera cosa que ella dice es dejar morir la madre demasiado buena, que es el momento en que la madre de Basalisa muere, ¿no? ¿Qué quiere decir dejar morir la madre demasiado buena? Una madre demasiado buena, ¿qué hace? Te sobreprotege y no quiere que te pase nada. Entonces, a punta de sobreprotegerte no te permite experimentar la vida, por tanto, no te permite desarrollar tu instinto, no te permite arriesgar. Entonces, dejar morir la madre demasiado buena es dejar morir esa parte de ti misma que pones siempre encima de la mesa la seguridad, el control, la certidumbre, o sea, estar como si tuvieras que tener, o sea, para tomar la decisión tienes que tenerlo todo súper controlado, saber lo que va a pasar, tenerlo claro. Claro, esto pues justamente es muy difícil y justamente soltar esta necesidad de controlar lo que va a pasar es lo que te permite conectar con un paso, con una decisión que pues es buena para ti, aunque tú no sepas lo que va a pasar. Entonces, ahí el primer paso, poder soltar el control, la necesidad de controlar lo que va a pasar. Es un paso de desapego, ¿no? De desapego del resultado de lo que va a suceder. Ahora mismo es muy útil porque estamos en un momento, desde el coronavirus se ve muy claro, ¿no? Que todo es incertidumbre, todo es ambigüedad, no se sabe lo que va a pasar. Yo quería ir a visitar a mi ahijado en agosto, pues ahora no se sabe porque no vive aquí, vive en otro país, entonces, bueno, tenemos la frontera cerrada. No sé si se va a poder o no se va a poder. No sé si, bueno, he tenido que cambiar mi trabajo de la presencia al online. No sé si en octubre va a volver la presencia o no, o nos quedamos online. No se sabe nada. Todo el tiempo es incertidumbre. Pues es un buen momento para desarrollar la intuición. Mira, fantástico, nos lo han puesto de fábula para desarrollar la intuición. La segunda cosa que es indispensable para desarrollar tu intuición y para aceptarla, para hacer uso de ella, es aceptar las consecuencias de ser quien eres. Soltar la complacencia y soltar el sometimiento. Sería ese pack. Es decir, mientras tú quieres quedar bien, mientras tú quieres hacer lo que a los demás les parece bien, mientras tú no quieras el conflicto, ¿no? Pues claro, no asumes la consecuencia de lo que tu cuerpo dice que es verdad y bueno para ti. Entonces allí pues es indispensable el asumir que habrá gente que te va a criticar, que habrá pues que a lo mejor hasta te expulsan. Yo he sido expulsada de proyectos, por ejemplo, por ser auténtica. Habrá momentos en que pues, te va a tocar ser la rara y asumirlo, que eres la rara porque piensas diferente, ¿no? Habrá momentos en que no te acepten, no te sientas aceptada, no sientes que perteneces, porque para pertenecer hay que ser de una manera y tu intuición va por otro lado. Hay que aceptar que las personas se pueden enfadar porque tú estás tomando decisiones que no van de acuerdo a su manera de pensar o a lo que quieren ellas, y asumir que también pues parece que pierdes algo, ¿no? Yo, por ejemplo, con esa decisión que os contaba, pues podía perder, pues quedarme sin trabajo ninguno, porque si aceptaba el de la universidad y no se daba finalmente, pues me quedaba sin uno y sin otro. Entonces, pues es posible que pierda, ¿sí? Es posible que pierda. Ahora, hay la confianza puesta en que, aunque pierda, eso va a ser lo bueno para mí. ¡Wow! Ahí es donde está lo difícil, ¿no? Muy bien. ¿Qué más? Os cuento. Dejar morir la niña dulce y frágil, que es
pues bueno, un poco más de de lo anterior, soltar la hipernormalidad, pero tiene un tinte adicional que tiene que ver con la calavera, que es aceptar la oscura en ti. O sea, en ese momento en que tú intuyes que eso es lo bueno para ti y tienes que hacer una defensa fiera de ello delante de las demás personas, sea tu familia, sea tu entorno, bueno, lo que sea. Claro, ahí sale la oscura en ti, es decir, es el poder de esa firmeza y de ese talante de decir, bueno, pues esto es lo que va. Y entonces ya no eres la niña dulce y amorosa que todo el mundo, ay, pero ella tan bonita y tan dulce. No, 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 un momento, yo también digo las cosas como son. Entonces, ahí hay todo un trabajo para las que hemos sido educadas en la complacencia y en el sometimiento muy, muy, muy importante, porque genera mucho estrés y mucha culpabilidad el sentir que no estás siendo dulce y buena. Y, y bueno, hay una toma de contacto con un poder profundo que has estado negando mientras eras la dulce y buena sometida. Y ese contacto con el poder profundo hay que transitarlo y aprender a resistirlo, porque es intenso, tiene una intensidad. Y ahí hay que hacer un trabajo profundo. Yo, por ejemplo, lo he hecho con la danza. Ha sido una forma de entender mi intensidad y mi poder profundo. La cuarta cosa que os quiero comentar es aceptar el misterio, el territorio de no saber a ciencia cierta si aquello es o no es. Y eso te lleva a una humildad y a una rendición, porque tú sabes que eso está más allá de ti, que tú no lo puedes controlar, ahí está nuevamente, dejas el control, y que tienes que aceptar el misterio porque tú sabes que eso es así. Y a veces, fijaros, también me pasó una vez en otra ocasión, ¿no? Sabía que me tenía que separar, sabía lo doloroso que significaba aquello y acepté el misterio de porque es de que eso era bueno para mí, ¿no? Y aunque yo en ese momento lo veía doloroso y lo veía complicado por la situación en la que estaba. Y acepté el misterio porque entendí que hay algo más grande que mí que sabe. Y así, a aguas pasadas que llevan 5 años, a agua pasada veo claramente que eso era lo mejor para mí. Pero claro, en el momento que tomé la decisión, no estaba tan claro. Ahora, la intuición estaba clarísima, en el cuerpo lo tenía súper claro, ¿no? La mente era la que me ponía pegas, ¿no? Entonces había que rendirse a que ese misterio sabía más que yo, podía ver que eso era lo bueno para mí, a pesar de que en ese momento no se veía sino un trocito. Por último, confiar en tus sentidos internos. Esta parte es muy importante, que es pues empezar a alimentar la intuición sistemáticamente, ¿no? Y ella, por ejemplo, le tenía que dar comidita a su muñeca cada día. Esto significa tener espacio para ti, para tu cultivo de tu intuición y animarte poco a poco en ese camino de tomar decisiones desde allí. Esto también un entrenamiento de a poquito. Entonces, ¿qué os propongo yo? ¿Cuál es mi invitación? Yo tengo varias invitaciones hoy. La primera invitación que me parece bonita es hacerte tu propia muñequita con tus manos, con el material que tú tengas en casa, con lo que se te ocurra, y hacerte tu basaliza, tu muñequita de trapo. Luego, empezar a preguntarle a esa muñequita, a ver qué dice. Mira, y sobre este tema, ¿qué crees tú esto, esto? Y escuchar, a ver si escuchas la voz de tu intuición a través de la muñequita. Y empezar a animarte a hacer lo que tu intuición dice una vez la escuchas en cositas pequeñas. Es decir, no podemos empezar a coger valor de hacer lo que dice nuestra intuición de golpe con una decisión gigante como, no sé, bueno, como está de separarme yo, pues es una decisión bastante gorda y si tú no estás entrenada en ir haciendo caso a tu intuición, a lo mejor no tienes afinada la intuición. Entonces empieza por cosas pequeñas, como ir a un sitio o no ir, poner o no poner la lavadora, yo qué sé,
a hacer o no hacer algo y fijarte cómo escuchas tú esa voz. Esa sería mi propuesta para esta semana, a ver si te apetece. Si no te apetece la propuesta de hacer la muñequita, también pues te hago otra propuesta que es hacer esas preguntas pero con imágenes de revista o con algunas cartas. Yo después en el foro os voy a poner unas cartas que yo utilizo que son de un juego de familia que se llama Dixit y han puesto las cartas en abierto, entonces os voy a poner ese recurso también. Son cartas simbólicas de ilustraciones así un poco surrealistas que también te ayudan como a leer esa información. Hay mujeres, por ejemplo, que venían a mis círculos que se compraron las cartas y que cada día enfocaban el día cogiendo una carta, cogían una carta al azar, interpretaban el dibujo, bueno, hoy el día va de estar centrada en no sé qué, o hoy el día parece que va de aceptar no sé qué. Y también es otra forma de entrenar tu intuición. Bueno, pues hasta aquí la inspiración de hoy domingo. Espero que te haya resultado útil. Si al final a mí lo que me interesa es que sean útiles las cosas que os cuento. Entonces, muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Te envío un abrazo muy fuerte desde Hostalets de Pierola, cerca de Montserrat, Cataluña. Esta venezolana que se pone al servicio de aquello que vosotras necesitáis y que yo puedo compartir. Muchísimas gracias. Un abrazo.